Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Yo soy Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y si nos reunimos, guardar y pedir la sana distancia. La salud como el conocimiento es una tarea compartida. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Un cuerpo activo ayuda a mantener una mente activa. Soy la profesora Adriana Orozco Sánchez y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hoy hablaremos sobre mucho ojo con los documentos. Con esto nos referimos a revisar documentos administrativos. Profesora, qué bueno que lo vamos a tratar. Yo justamente tengo un asunto que comentar con usted y las y los alumnos de estos documentos. ¿Listas y listos? Muy bien, iniciemos. Durante esta sesión profundizaremos en el aprendizaje esperado. Analiza documentos administrativos, legales o comerciales, como recibos o contratos de compraventa, con el propósito de revisar documentos administrativos. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Profesora, como le comentaba, es bueno que tratemos este tema porque tengo un problemón y no sé cómo resolverlo. No me digas. Pues a ver, cuéntanos, que para eso estamos aquí, para aprender y resolver situaciones en equipo. Fíjese que me voy a cambiar de casa y llevo muchos meses buscando un lugar accesible, que no me quede tan lejos de aquí y que admitan a mi mascota. Y ya por fin lo encontré, pero ¿qué cree? Que te dieron a firmar un contrato de arrendamiento y no le entiendes bien. Ay, profesora, ¿cómo adivinó? ¿Me está usted espiando o cómo supo? Desde luego que no, porque se trata de un problema muy común. Como no estamos acostumbrados a revisar estos documentos, no estamos familiarizados con su lenguaje ni con lo que nos piden, y hasta pueden resultar amenazantes. Claro, porque da susto pensar que nos estamos comprometiendo con algo que no podemos cumplir. Precisamente, eso es lo que estudiaremos en esta sesión. Cómo leer, qué datos incluir, en qué fijarnos para comprender bien los documentos. Pon mucha atención, al igual que ustedes, que siguen la sesión, y verán que no es tan complicado como parece. Comencemos. Ya que lo trajiste a la conversación, con el contrato de arrendamiento vamos a empezar. De entrada, definamos qué es un contrato. Un contrato es un tipo de documento legal que requiere la existencia de dos o más personas a las cuales llamamos partes. En ellos se establecen los derechos y obligaciones de cada una de dichas partes, los cuales se presentan en cláusulas o condiciones. Algunos requieren de la certificación de un tercero o un notario para su validez. Quien lo firme deberá ser mayor de edad o contar con la autorización de sus padres o tutores. Ahora bien, vamos con tu contrato de arrendamiento. Este se divide en varias secciones. Vamos a revisarlas para ir disipando tus dudas. De entrada, establece quiénes son las partes del contrato, es decir, quién es el arrendador, que es quien tiene el bien o servicio para rentar, y quién el arrendatario, quien da el dinero a cambio para gozar del bien o servicio. Ayúdame, por favor, a leer las definiciones completas. Arrendador es el propietario de un bien que ha decidido ceder el uso de esa propiedad a otra persona, el arrendatario, a cambio de dinero. Arrendatario es la persona que tiene derecho a usar un bien que pertenece a otra persona, el arrendador, a cambio de una remuneración. Exactamente, lo que ya decíamos. Ahora, las declaraciones. Tu contrato debe decir algo como declaran las partes que no es así. Sí, aquí lo dice. Y dice mi nombre, mi edad y otros datos personales. Y también datos del arrendatario. Muy bien. Y a continuación están las cláusulas, ¿verdad? Una serie de puntos donde se especifican las condiciones
para el uso y aprovechamiento de la propiedad durante el tiempo estipulado. Como aquí, donde dice que sí puedo tener mascota, pero que yo debo ser responsable de que no destruya nada. Exactamente. O donde diga, por ejemplo, a quién le corresponde pagar servicios como la luz o el agua. Es importante decir que si alguna de las partes no cumple con estas obligaciones y derechos, puede darse por terminado el contrato y generalmente la propiedad vuelve a manos del arrendatario. Es decir, si tu mascota destruye algo o no pagas lo que te corresponde, el dueño del inmueble puede pedirte que te vayas, pero lo más seguro es que se entiendan muy bien, que tú cumplas con todas tus obligaciones y el arrendador también. Y en ese caso, pueden decidir darle continuidad al contrato, es decir, renovarlo. Porque hay que decir que los contratos también establecen una vigencia, es decir, el plazo de tiempo durante el cual el contrato es vigente. Sí, aquí dice 1 año a partir de la firma. Exactamente. Y hablando de los pagos, también se establece cuánto se paga y cada cuánto, es decir, la periodicidad del pago. En el caso de la renta de una casa o un inmueble, suele ser mensual, pero si se trata de un automóvil, por ejemplo, puede ser un solo pago de acuerdo con las horas o días que se utilice. Ay, profesora, vi cuántas cosas. Yo todavía no firmo y ya tengo angustia. Mire cómo me sudan las manos. No, nada de eso. Recuerda que entre otras cosas, para eso sirve el conocimiento, para darnos seguridad frente a situaciones que nos resultan desconocidas. Lo más importante que debes recordar es que los documentos se leen con cuidado y sin dejarse presionar, sin miedo a preguntar todo lo que no nos quede claro. Profesora, ¿qué otros documentos de este tipo existen además de contrato? A eso vamos, no te desesperes. Los pagarés, las facturas, los recibos son documentos que comprueban un hecho, un evento o la veracidad de una afirmación o solicitud. Por lo tanto, son documentos que pueden ser considerados como un testimonio o una prueba en el sentido amplio de la palabra. La característica principal de estos documentos es que deben de estar firmados por las personas involucradas. Profesora, por favor explíqueme eso, que comprueban un hecho o la veracidad de una afirmación. Claro, ¿te suena la frase "papelito habla"? Sí, la dicen en mi casa, por ejemplo, cuando me dicen que pida factura si voy a comprar un aparato. Qué mejor tener la factura porque papelito habla. Precisamente, tienes una prueba que te puedes tocar. Un soporte material es un documento que un vendedor expide para que tú puedas comprobar que ya lo pagaste y que ya es tuyo. Está bien, ya voy entendiendo, maestra. Muy bien, para que sepas a qué nos referimos y no tengas problemas al momento de revisarlos y llenarlos, ¿qué te parece si analizamos cada uno de estos documentos? El contrato, el pagaré, la factura y el recibo. Sí, profesora, porque los 4 me suenan, pero no sé bien para qué es cada uno. Ya habíamos hablado un poco del contrato, pero complementamos la información diciendo que un contrato es un acuerdo de voluntades que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que lo suscriben. Posee 2 elementos, consentimiento y objeto. Establece derechos y obligaciones de cada una de las partes. Está basado en alguna ley, reglamento o norma. O sea que las 2 personas que hacen el contrato tienen que estar de acuerdo en lo que están firmando. Exactamente, es voluntario y basado en alguna ley, reglamento o norma. No se pueden inventar condiciones que la ley no contempla, ni se puede rentar o prestar un servicio que es contra la ley. Ahora, pongamos que se tardaron en pagarte y no tuviste para pagar la renta. Y para no incumplir tu contrato de arrendamiento, te prestó dinero un familiar. Y para que las cosas quedaran muy formales, le firmaste un pagaré. ¿Sabes lo que es un pagaré? Creo que sí, pero no sé qué partes tiene. Título de crédito que compromete a pagar una cantidad a un beneficiario antes de una fecha que determinan las partes. Es literal. La solicitud de pago se realizará bajo las pautas acordadas. Es transferible. Es posible cambiar el beneficiario del pagaré
es abstracto. El pagaré siempre podrá cobrarse a no ser que el documento sea rechazado o destruido cuando finalice el trato. Se parece a lo que yo pensaba, profesora, salvo esa parte donde dice que es transferible y abstracto. Quiere decir que si tu familiar decide endosarlo, es decir, pasarle el pagaré a alguien más, lo puede hacer y entonces tú tendrás que pagarle a esa otra persona. En cuanto a la abstracción, quiere decir que no está vinculado con ninguna otra circunstancia. Si firmas un pagaré, lo debes cubrir en tiempo y forma. Es importante recalcar el hecho de que se debe destruir o cancelar de alguna manera una vez que se terminan los pagos, de tal manera que todos los involucrados sepan que ya quedó cubierto y no haya problemas. Veamos ahora qué es una factura. Es un documento de índole comercial que indica la compraventa de un bien o servicio. Tiene validez legal y fiscal. Para emitir una factura se necesita incluir algunos datos básicos. 1. Número de la factura. 2. Nombre o razón social tanto del comprador como del vendedor, ya sean personas morales, empresas o instituciones, o personas físicas, individuos. 3. Clave del Registro Federal de Contribuyentes, RFC, del comprador y vendedor, así como sus respectivas direcciones fiscales. 4. Fecha de expedición. Y el recibo es un documento que acredita o certifica el pago de un servicio o producto. Por regla general, debe extenderse por duplicado, uno para cada una de las partes. El recibo también recibe el nombre de constancia de pago. ¿Notaste la diferencia entre factura y recibo? Que la factura tiene validez legal y fiscal y el recibo no, y que el recibo siempre debe expedirse por duplicado. Sí, si te prestan un servicio es importante que pidas una constancia de pago o recibo para que tengas un comprobante en caso de necesitarlo. Ya estoy viendo por qué en mi casa dicen que papelito habla. Son documentos que nos dan seguridad, por eso hay que guardarlos y llenarlos con cuidado. Pero, ¿qué te parece si te propongo un reto a ti y a las alumnas y alumnos que siguen esta sesión? Les voy a plantear unas situaciones y ustedes me dicen a qué documento se está refiriendo en cada caso. ¿Qué tal? Adelante, profesora. A ver, debo leer con cuidado cada una de sus cláusulas. El único documento que tiene cláusulas de los que mencionamos es el contrato, profesora. Muy bien, escríbelo. Tiene validez fiscal la factura, profesora, porque te piden el número de registro federal de contribuyentes para llenarla. Y ese es un documento fiscal. De acuerdo. ¿Y las últimas dos? Acredita el pago de un bien o servicio. Es el recibo o constancia de pago y debe hacerse por duplicado. Y lo que debe destruirse o invalidarse una vez cubierto es el pagaré. Muy bien, aunque he de añadir que de cualquier documento que ustedes firman o que los compromete a algo, deben pedir una copia. No solo del recibo, también de los contratos, facturas y pagarés deben pedir una copia para guardarla y tener claro qué firmaron y a qué se comprometieron. ¿Cómo les fue a ustedes? Profesora, ya me queda más claro qué distingue a cada uno de los documentos, aunque sigo pensando que usan un lenguaje muy complicado. Sí, porque es un lenguaje muy formal que no estamos acostumbrados a usar. Pero para que estés más tranquila, te propongo que revisemos los elementos en los que hay que centrarse principalmente. ¿Qué te parece? Sí, profesora. Lo primero es la fecha, que sea la fecha del día, mes y año en que se firma. En este sentido hay que revisar también la vigencia del documento. Cuándo comienza y cuándo vence. Después, los datos personales. Que el nombre de quien firme esté escrito correctamente con los acentos debidos y la ortografía adecuada. También es importante revisar la dirección fiscal, la fecha de nacimiento, la CURP, el número de INE o cualquier otro dato que se nos pida. De otra forma, podría considerarse que quien firma no somos nosotros y el documento podría perder validez. Pongamos también atención a los conceptos. Que la factura del aparato que compraste realmente diga el número de serie, el modelo y todos los datos del aparato, por ejemplo,
Y desde luego la firma, que la firma que esté en el contrato o el pagaré corresponde con la firma que aparece en los documentos de identificación. Profesora, ¿y qué quiere decir cuando se indica que un documento debe llevar rúbrica o firma al calce? Eso ni siquiera suena español. Sí, es español, pero como te dije, no es usual. La rúbrica es una versión más corta de la firma. Pueden ser las iniciales, por ejemplo, y firma al calce quiere decir en la parte de abajo del documento. Mira, como en este ejemplo. Si te fijas, en el ejemplo se alcanzan a ver varios grupos de iniciales en los márgenes. Esas son las rúbricas de las distintas personas que firman el contrato. Y lo que quiere decir es que leyeron cada una de las páginas y están de acuerdo con lo que está escrito en ellas. Claro, mis familiares dicen que hay que leer con mucho cuidado los documentos y guardarlos para siempre. De hecho, cada tipo de documento debe conservarse una cantidad de tiempo determinada. Te invito a revisar el siguiente video donde se explica con claridad. A lo largo de nuestra vida, realizamos diversas transacciones comerciales. Derivado de ellas, recibimos documentos administrativos y legales, como recibos o tickets, facturas y contratos, entre otros. El tiempo que se deben conservar depende de su utilidad. Veamos algunos ejemplos. Los recibos de compra, facturas y contratos que nos dan en los comercios al adquirir un producto o servicio son documentos administrativos que nos sirven para verificar el precio, cambiar la mercancía o hacer válidas las garantías y comprobar dónde y cuándo se realizó la compra. Las facturas además nos sirven para efectos fiscales, como comprobar gastos y deducir impuestos. Un boleto del cine, por ejemplo, puedes desecharlo en cuanto salgas de la función, pero un recibo o ticket de compra se debe guardar más tiempo, hasta que hagas uso del producto y compruebes que está en buen estado. En el caso de la compra de electrodomésticos, muebles y contratos de servicios y de renta, los comprobantes, recibos y contratos deben conservarse por más tiempo, hasta que la garantía venza o cuando el servicio se haya terminado o cancelado. Otros documentos deben conservarse mientras se es propietario de un bien. Tal es el caso de las escrituras de una vivienda o un terreno, así como la factura de un automóvil, etc. Una vez que el propietario los vende, traspasa o dona, entonces debe entregar estos documentos al nuevo dueño. Algunos documentos se deben guardar toda la vida, pues son necesarios. Por ejemplo, para documentar un caso administrativo o legal, como cumplir con los requisitos para una contratación. Ejemplos de estos documentos son acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y notariales, escrituras de donación y de propiedad notariales, testamentos, títulos y diplomas, contratos de trabajo, cartas de despido, recibos de nómina, carta comprobante de trabajo, comprobantes de afiliaciones a la Seguridad Social, estudios médicos y radiografías. Profesora, después de esta sesión voy a salir corriendo y sacarle copia a todos mis documentos y conseguir una carpeta para almacenarlos. Me parece bien, pero todavía no te vayas, porque tengo un último reto para ti y también para ustedes. Adelante. Vamos a llenar el siguiente pagaré. Recuerden que lo primero es leerlo con calma y entender qué se nos pide en cada espacio. Número, pues pongamos 1. Bueno por 500 pesos. En la Ciudad de México a 5 de marzo de 2021. ¿No, profesora? A eso se refiere con lugar y fecha de expedición. Y luego debemos y pagaremos incondicionalmente por este pagaré a la orden de... Ahí debe decir el nombre de la persona que me está prestando el dinero. Pancho López, haga de cuenta, que es el nombre de mi primo. Y después habrás de poner otra vez la Ciudad de México, que es donde le vas a pagar y la fecha en la cual vas a pagarle. Y aquí debajo debe ser la cantidad con letra, ¿no? Muy bien, ya casi terminas, te faltan unos pocos datos. Nada más, veamos. Ahí donde dice nombre y datos del deudor, pues pondré los míos. Mi nombre, dirección, teléfono y población. Y ahí donde dice aceptamos, mi firma. Muy bien. ¿Cómo les fue a ustedes?
Recuerden que lo principal es poner mucha atención y preguntar todo aquello que no entiendan muy bien. Lo principal en cualquier documento es que ambas partes estén de acuerdo y ustedes tienen todo el derecho de preguntar si no entienden. Durante esta sesión profundizamos en el aprendizaje esperado. Analiza documentos administrativos, legales o comerciales, como recibos o contratos de compraventa, con el propósito de revisar documentos administrativos. Antes de terminar, les recomiendo acudir a sus libros de texto y buscar este aprendizaje esperado. Ahí podrán encontrar más ejemplos e instrucciones para leer, revisar y llenar este tipo de documentos. Recuerden también que pueden acudir a su profesora o profesor para que disipe sus dudas. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos compartido sobre mucho ojo con los documentos. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitech.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes las plataformas nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx y tripulantes.cep.gov.mx.